how important do you think that game was and that performance in setting the tone for how Leeds were going to play for the rest of the season in the first season back in the Premier League? Que lo quiere llevar al primer partido, que se acuerda sobre ese partido. Su equipo jugó un fútbol muy ofensivo, que se vio un espectáculo muy bueno, y que si usted piensa que ese partido como que puso el tono de cómo iba a ser la temporada del Leeds United, que sí fue tan importante. Bueno, usted lo describe bien al partido. You described the game well. Fue un partido con goles. It was a game with goals. Emocionante. Emotional. Y fue el primer partido y la sensación que a nosotros nos quedó a pesar de la derrota fue positiva. It was the first game, and despite the defeat, it left some good feelings. Pero bueno, después el desarrollo de la competencia obliga a renovar lo que el equipo es capaz de hacer en cada partido, ¿no? And well, it was that was at the start of the season, but throughout the development of the league, it forces you to renovate your efforts for every single game. Thank you. How soon before Leeds can compete regularly against these big teams in Europe? Que le sacaron 4 puntos al Manchester City, que se le ganó al Leicester. Que al parecer el Leeds juega muy bien contra los equipos grandes. ¿Qué tanto tiempo hay que pasar para que pueda competir contra los grandes de una manera más regular y quizás en Europa? Bueno, si nos guiamos por lo que pasó este año, if we guide ourselves from what's happened this season, el único rival de los 6 equipos más importantes de la liga, al único rival que pudimos jugar de igual a igual fue con el Arsenal en el primer tiempo del partido que jugamos aquí. If we guide ourselves by the results or the performances, we can see that against the traditional top 6 teams in England, only against Arsenal were we able to play as equals in the first half of the first game we played against them at home. El segundo tiempo de ese partido lo jugamos con un hombre más. The second half of that game we played it with one man more. El partido con Manchester United no merecimos un resultado diferente al que obtuvimos. In the game against Manchester United, we didn't deserve a better result than the one we obtained. Tal vez con una diferencia no tan grande, pero el triunfo fue justo del rival. Perhaps the margin shouldn't have been so high, but they still deserved their win. Con Tottenham lo mismo. The same with Tottenham. Los 2 partidos con Chelsea fueron muy difíciles para nosotros, el primero sobre todo. The 2 games against Chelsea were very difficult for us, especially the first one. Y el partido con Chelsea, el segundo, fue un empate donde fue un empate que merecimos, pero no dominamos el partido ni merecimos ganarlo. And the draw against Chelsea, it was a draw that we deserved, but in a game where they dominated and they largely had que dominaron y perdón. No merecimos ganarlo. And we didn't deserve to win it, sorry. Y los 2 partidos con el City, el partido que jugamos de local fue un empate justo. And in the 2 games against City, the game we played against them at home, the draw was a fair one. Y en este último partido con el City, el primer tiempo el rival fue mejor que nosotros y el segundo, bueno, con un hombre más ya es
otro análisis, ¿no? And in the first half of this game against City, they were better than us, and in the second half, we were a man down. Entonces mis conclusiones no son las mismas que las suyas. So my conclusions are not the same as yours. Nosotros no hemos demostrado que podemos jugar de igual a igual contra contra los 6 mejores equipos de la Premier League. Because we haven't been able to play as equals against the traditional top 6 in the Premier League. Por anticipar cuándo eso va a suceder no es prudente. To anticipate when this will happen is not prudent. Y este tipo de cosas hay que, más que anunciarlas, hay que demostrarlas. And these types of things, more than announcing them, you have to demonstrate them. Y todavía no lo hemos logrado. And up until now, we haven't managed it. Thank you. Que hay un reportaje de Argentina que dice que usted está cerca de firmar un contrato de 2 años con Leeds, que si alguna cosa ha cambiado desde la última vez que le preguntaron sobre su futuro. No, esa información no es real. That information is not real. Ignoro el origen. I ignore the origin. Esas cosas, como usted sabe, o las puedo decir yo, o las puede decir el club, ¿no? Que somos los únicos que podríamos tener esa información. And those things, either the club can say it or I can say it, who are the ones who possess this information. Y como en todos los casos, si hubiera alguna información que proporcionar, yo la daría. And like in all the cases, if there was any information to give, then I would give it. Thank you, Marcelo. ¿Qué tan grande sería el logro de que el equipo terminara entre los primeros 10 en su primera temporada y qué tan realístico es esta meta? Mire, todo lo que matemáticamente sea posible está dentro de las aspiraciones. Everything that is mathematically possible is within our aspirations. Y después, faltan 7 partidos o 8. 7. Después, el modo en que juguemos los 7 partidos restantes, after the way in which we play the remaining 7 games, los puntos que obtengamos, the points we obtain, le van a dar mayor brillo o menor brillo a la campaña en general. They will give the campaign more shine or less shine. Pero opinar sobre algo que no sucedió y que está sujeto a 7 partidos pendientes es apresurado. And so to have an opinion on something that hasn't happened and is subject to the 7 remaining games, it wouldn't be a good idea. Thank you for the answer.